hay una cosa que me llamó la atención hace unos años. No sé si ustedes se acuerdan de algo que se llamó, que era Pilcam, algo así. Que era una cámara chiquitica con un transmisor que uno se tragaba y iba tomando fotos por todo el tracto digestivo. Creo que fue muy útil para el esófago, en el estómago los ácidos ya la volvieron flecos, pero bueno. Eso me recordaba a una película de mi infancia con Raquel Welch, que se llamaba El viaje fantástico, donde a un equipo médico lo reducían de tamaño y se lo inyectaba en la vena al paciente. No estamos tan lejos. Creo que la nanotecnología nos está llevando a esto. Sí, sin lugar a duda, esa película de Raquel Welch desde los años 60 fue la primera vez que se veía una fantasía que podía un grupo de médicos reducirse y ser inyectado en el torrente sanguíneo y poder hacer todo un viaje. Y la idea era que era un gran personaje que había sufrido una embolía cerebral y entonces iban con un rayo láser, un rayo, lo llamaban el rayo de la luz, y destruían físicamente el problema de obstrucción que había habido y pasaban por el corazón con el momento de la contracción cardíaca, entonces había toda una tormenta, pasaba por toda la parte pulmonar donde también era una gran cantidad de diferentes corrientes de aire, de sangre, y finalmente salía por una lágrima ese pequeño submarino y con los protagonistas había habido también un problema de diferencias de... Había, por cierto, sí, una buena, la buena ya sabemos quién era, sí, sí. Y un malo, era Stephen Boyle. Pero fue el comienzo de mostrar algo fantástico para la época, que es la nanotecnología, que hoy día, de otras maneras, pero es poder llegar a sitios con gran cantidad de pequeñas drogas o sensores para detectar diferentes estados de los tejidos, en fin. La nanotecnología ya comienza obviamente con muchísimas más posibilidades, pero esa fue la primera vez que se mostró algo cerca de lo que es la nanotecnología hoy día. Para hablarnos un poco de este manejo de imágenes, de la importancia de la imagen en el diagnóstico, tenemos al doctor Leonardo Flores, graduado como ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, magíster en ingeniería de sistemas y computación en la misma universidad, con un DEA, o sea, un diploma d'études approfondies de el INSA de Lyon, en Francia, doctor en imágenes y sistemas del INSA de Lyon, y que colabora con la Universidad Javeriana en estos momentos como profesor investigador en el Departamento de Ingeniería de Sistemas. Él nos hablará un poco sobre lo que es el diagnóstico y la simulación de patologías a partir de imágenes clínicas. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Silvio y Jorge, por la invitación. Les voy a hablar muy rápidamente de mi trabajo como investigador en imágenes médicas. Rápidamente, la charla se llama Diagnóstico y simulación a partir de imágenes médicas. Entonces, ¿para qué sirven las imágenes médicas y por qué en informática trabajamos en esto?
Primero tenemos que hablar de detección. ¿Detección de qué? De cosas que pueden pasar, que pueden verse en una imagen médica que se saca de algo que se puede llamar práctica clínica. A nosotros, cuando hemos ido al médico a hacernos algún examen, nos han sacado unos rayos X, un TAC, y el médico hace un análisis sobre esas imágenes y puede llegar a un diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué problema tiene eso hoy en día? Que dependiendo de la imagen, dependiendo de la patología que esté presente, este experto se puede demorar varias horas analizando. La idea de poner un computador a apoyar al médico es que la representación, uno, sea fácilmente entendible por cualquier persona. Si cualquier persona lo puede entender, pues un médico mucho más, que atraiga la atención del médico al área donde está el problema y que no tenga que buscarlo de una forma un poco tediosa, y optimizar su trabajo, pasar ese trabajo que en algunos casos pueden ser horas o días de análisis a algunos minutos para el médico. Esa detección nos puede llevar a un diagnóstico. Finalmente, el diagnóstico se reduce en informática a extraer unas medidas interpretables: porcentajes, volúmenes, áreas, tamaños, colores, que le pueden ayudar al médico a su análisis. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de TAC, donde la idea es ayudar al médico a que detecte muy rápidamente este punto blanco que vemos acá. Y ese punto blanco es una calcificación que reduce el paso de la sangre por esta arteria. Más tarde les muestro un ejemplo más específico de esto. O al otro lado tenemos esta imagen del proyecto del humano visible, donde sin tener que abrir a la persona entre comillas podemos ver todo lo que tiene adentro, y es mucho más fácil emitir un diagnóstico por un médico. Aparte de la detección y del diagnóstico, las imágenes médicas también se pueden usar para la simulación. Es decir, el profesor, digamos que este es el profesor, enseñándole a sus estudiantes a trabajar con personas. Tenemos estos dummies, estos muñecos que sirven para el entrenamiento, que a veces son costosos, pero hoy en día con la ayuda de la informática podemos tener ambientes virtuales, realidad virtual, juegos de video, que pueden entrenar a las personas, a los médicos a hacer los procedimientos, o para poder mirar análisis, en este caso mecánicos. Más tarde les muestro un ejemplo de cómo fluye la sangre a lo largo de una arteria. Para poder trabajar en esto hay dos posibilidades. Una es no tener tiempo y estudiar todo eso, o que trabajemos todos en conjunto. Gente que trabaje en ciencias de la salud, en ciencias básicas, ingenieros, aquí yo lo pongo con 3 puntos porque todo tipo de ingenieros pueden trabajar y debe trabajar en esto, y algo que no se tiene muy en cuenta es el trabajo de los filósofos en esto, pensar en la ética del trabajo en imágenes médicas. Pero también son trabajos multicéntricos. Los ejemplos que les voy a mostrar después de esta diapositiva son trabajos que se están realizando con personas pertenecientes a todas estas instituciones, particularmente en Colombia, los Andes y la Javeriana, y nuestros colegas en Francia, en el sitio donde yo hice mis estudios. Entonces, ¿en qué trabajamos nosotros, todas las personas que estamos involucradas en algunos proyectos? Mi experiencia comenzó en estenosis de la carótida. La carótida es una arteria que pasa por el cuello, que alimenta el cerebro y la cara. Si esa arteria carótida se tapa, pues no hay sangre que llegue a la cara y al cerebro, y uno se puede imaginar los problemas que uno puede tener. La idea es, a partir de una imagen de TAC clínico, del que se usa en práctica normal, poderle dar al médico una herramienta que pueda funcionar en un computador no tan poderoso, por ejemplo un portátil de estos, a detectar rápidamente dónde está el calcio que está tapando la sangre, y que muy rápidamente también lo pueda cuantificar, como lo vemos en esta curva de abajo, porque de acuerdo a qué tan cerrada esté la arteria se toman decisiones. Decisión de dejar así, por ejemplo, tratar con medicamentos, o cosas un poquito más agresivas como una cirugía. Y aquí vemos pues, una representación del problema de las cosas extrañas que se comienzan a agregar en la arteria, y
la idea de medir qué tan cerrada está respecto a una zona entre comillas sana. Las ideas que tuvimos en esta análisis de las estenosis de la carótida nos llevó a pensar en el confort del paciente, pensar en una colonoscopia virtual. La colonoscopia virtual es un procedimiento también clínico de rutina, pero que es un poco incómodo para el paciente. Nuestra idea era si se puede hacer una colonoscopia sin preparar al paciente y sin tener que hacer el procedimiento invasivo. Aquí más o menos un esquemático de cómo se hace una colonoscopia, donde se inserta una especie de sonda para poder mirar qué es lo que está pasando dentro del intestino del colon, y aquí al otro lado los resultados de nuestro trabajo, donde a partir de una imagen de TAC de una persona que no fue preparada, simplemente ponemos las líneas amarillas que ustedes ven ahí para poder explorar el colon de la persona y darle un poco más de confort. Todos estos trabajos también nos han llevado a trabajar con el corazón, principalmente en las arterias coronarias, es decir, las arterias que envuelven y alimentan el corazón, donde aquí vemos una imagen de la segmentación de las arterias del corazón, es decir, dónde están esas arterias, dónde están esas coronarias, y poder saber para dónde van, y también usar entre comillas, primera etapa para poder sacar los modelos tridimensionales de las arterias del corazón. Uno, para poder saber si efectivamente presentan estenosis como se presenta en las arterias carótidas, pero para también saber si la perfusión, es decir, si la sangre está llegando bien al músculo cardíaco. Este es un proyecto en el que he estado trabajando desde hace 2 años. Es un proyecto financiado por la Comunidad Europea grande, donde hay gente, biólogos, veterinarios, médicos, físicos, matemáticos, químicos, hay un arquitecto trabajando, donde la idea es estudiar qué pasa en las zonas donde hay un aneurisma dentro del cráneo. Normalmente el tratamiento de un aneurisma intracraneano es con cirugía un poco invasiva. La persona le abre el cráneo y le ponen unos aparatos que se llaman covex stents, y la idea es modificar el flujo de la sangre para que ese aneurisma no se reviente, y si se revienta pues tiene problemas. Nuestra idea es, antes de esa cirugía que es muy invasiva, poderle dar al médico las herramientas para que él pueda planear y visualizar en el tiempo qué va a pasar con esta persona. Aquí tenemos el esquemático del aneurisma. Como ustedes pueden ver, en términos de tamaño es muy pequeño comparado con todo el cerebro, pero eso puede causar problemas muy importantes. A partir de una imagen TAC hacemos una segmentación, es decir, sacamos el modelo en 3 dimensiones del aneurisma junto con las arterias que son adyacentes a él, y con esa segmentación el médico puede tener una herramienta como la que vemos en este momento, donde él puede virtualmente, todas las veces que quiera, ensayar diferentes tipos de stents, unos aparaticos que se pueden poner para modificar el flujo de la sangre, y una vez el médico pueda estar seguro de que es el correcto stent, hacer una simulación de fluidos, de cómo cambia el flujo de la sangre en presencia del stent. Ustedes pueden ver aquí que el aneurisma, el flujo es menos importante que cuando no hay stent. Este es un proyecto que está andando en este momento, esperamos terminarlo el año entrante con una conferencia grande. Si ustedes vieron, lo que les acabo de presentar es como si nosotros fuéramos los plomeros de las imágenes médicas. Ese conocimiento de plomeros nos puede llevar también a vías aéreas, al conocimiento que se puede tener sobre los bronquios y los pulmones, y estamos intentando arrancar un proyecto donde ya tenemos algunas publicaciones, donde la idea es apoyar en qué es lo que tiene una persona en los pulmones, solamente mirando la formación de los pulmones o todos los tubos que están dentro de los pulmones. ¿Para qué? Por ejemplo, para poder brindarle al médico herramientas para la evaluación de una neumonía, brindarle herramientas para la evaluación de embolismos pulmonares, que son cosas que se presentan en el día a día en clínica, que a veces no es muy fácil
es muy fácil evaluar para ellos. Recientemente también hemos comenzado a trabajar en simuladores virtuales. Los llamamos virtuales porque se basan en teoría de realidad virtual y juegos de video para entrenar a los médicos en, por ejemplo, en este caso, una laparoscopia virtual. Entonces tenemos la representación de cómo se vería el torso de una persona con las herramientas que se usan normalmente en la laparoscopia, dos herramientas y un tubo por donde va la cámara, y podemos ver desde afuera cómo funciona, cómo se ve la cirugía y cómo se estaría viendo usando la cámara interna. Lo importante de este trabajo es que estamos usando exactamente la misma teoría que se usa para desarrollar los juegos de video que uno ve hoy en día en la PlayStation, en la Wii o en ese tipo de consolas. Estamos aprovechando el poder computacional de esos equipos para poder desarrollar cosas que pueden tener un impacto en la formación en medicina. Otra cosa menos impactante, pero que es bien importante, estamos hablando de la ingeniería de software de todo este cuento. Porque en la ingeniería de software, como les mostré hace un rato, la cantidad de errores, la cantidad de formaciones que tenemos es muy heterogénea, y si no tenemos una forma de coordinar a toda esta gente, pues los proyectos van directo a la basura. Entonces hemos desarrollado una arquitectura de software que sea fácilmente utilizable por ingenieros, médicos, matemáticos, físicos, que permitan muy fácilmente crear aplicaciones de este tipo. Aquí lo que estamos viendo es una aplicación de una aorta descendente, donde la idea es mostrar la imagen junto con la segmentación de la aorta y una línea roja, que no sé si se la alcanzan a ver, que es la línea que va por el centro de la aorta. Es un algoritmo bien conocido en la literatura, no tiene mucha ciencia, pero lo importante es decir que toda esta aplicación fue desarrollada por un médico radiólogo sin experiencia en informática en menos de 2 horas. Entonces la idea es que todos podamos comenzar a desarrollar rápidamente. Aparte de todo lo anterior que queremos seguir trabajando, nos queremos meter en análisis multimodal. Para eso necesitamos poder de cómputo muy alto. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de imágenes y cada tipo de imagen es específico a lo que se busca. En una resonancia magnética se puede ver, por ejemplo, cómo fluye la sangre dentro de las arterias, y en una tomografía se puede ver dónde están las arterias. La idea es poner las dos imágenes una encima de la otra y mirar cómo fluye la sangre efectivamente en el espacio. Entonces mezclar imágenes para poder armar modelos como los que estamos viendo en este lado, o para poder ver cosas una encima de otra, donde tenemos la forma de los órganos que tiene una persona por dentro, y por encima del falso color estamos viendo cómo se activan esos órganos. Esa activación en este momento es que tanta sangre tienen por dentro. O aquí arriba poder mezclar diferentes imágenes del cerebro para poder relacionar la presencia de un tumor contra cómo está formada la materia gris y la materia blanca, y poder llegar a conclusiones. Y trabajar en nanoescala. Aquí nano lo puse entre comillas porque por lo pronto en imágenes médicas es muy difícil llegar a la escala nano, pero la palabra nano es la que está de moda. Quiero decir, imágenes que muestran estructuras muy pequeñas. En este caso, por ejemplo, el sistema circulatorio de una rata, donde podemos llegar a mirar hasta bifurcaciones de nivel 3, es decir, 3 veces metido dentro de las arterias de la rata, y estamos pudiendo ver en este caso el cerebro de la rata. O poder tomar imágenes sin tener que abrir a la persona de sus células óseas. Aquí estamos viendo una imagen de las células óseas de una persona a la que no se le tocó, no le hicimos una biopsia ni nada de eso, sino simplemente es una imagen de resonancia de alto campo. Bueno, muchas gracias, eso es lo que les quería presentar. Si le tuviera que poner un subtítulo a esta presentación, yo diría es un llamado desesperado a que colaboremos todos con todos, porque este es un problema complicado, pero a la vez es muy interesante y de gran importancia para un país como Colombia. Gracias. Ha sido bastante enriquecedora también. Yo creo que cada vez más vamos viendo cómo, primero que todo, el sí se puede
Lo que estamos viendo son colombianos haciendo trabajo en Colombia. Y lo que estamos viendo es cómo el computador es una herramienta fundamental. Y lo mismo hablamos, como hace un instante, de los grandes supercomputadores que de las tabletas. Una simple tablet hoy en día es una herramienta médica muy importante. Aplicaciones aparentemente tontas como listas de chequeo. Por ejemplo, vamos a hacer una operación de una vértebra médica espinal, entonces el quirófano, ¿qué se requiere? Ahí está la tablet diciéndole al instrumentista o a la enfermera qué es lo que tiene que tenerle preparado al médico, cómo debe estar organizado el quirófano para que el médico haga esa operación. ¿Sí? O otra aplicación de las tablets que está dando un buen resultado es con personas que tengan algún problema psíquico, digamos autistas, síndrome de Down, pero que tienen grandes cualidades en otros campos y que están trabajando, que están llevando una labor activa. Se valen de la tablet para que les dé orientaciones, para que les diga cómo se deben hacer las cosas, en lugar del contacto con los humanos, que es su mayor dificultad, lo hacen a través de la tablet. Ese es un uso que se está llevando a cabo en este momento, que va en incremento, y como dice Jorge, algún día el teléfono celular será la mayor herramienta de diagnóstico y de control para un paciente. Simplemente a través del celular, la radiografía o la escanografía puede estar asociada con el mismo teléfono, y bueno, ahí hay un campo enorme.